Me alegra que me esté acompañando en el estudio de esta serie, porque estoy enseñándole a distinguir entre los medios de gracia, que son la oración, la palabra estudiada, aplicada, y también la comunión de los hermanos donde participamos de los medios de gracia y las disciplinas espirituales. De eso estamos hablando. Esta es la parte cuarta de este capítulo. Así como es imposible que una persona viva sanamente sin una buena alimentación y sin hacer ejercicios físicos, así es imposible vivir piadosamente sin utilizar los medios de gracia que nos motivan a practicar determinadas disciplinas espirituales que nos permiten vivir como Dios demanda. Estoy enseñando que los medios de gracia son la oración, también la palabra de Dios leída, enseñada por hombres de Dios y aplicada, y la comunión con los hermanos, donde practicamos también los sacramentos. Tener intimidad con Dios es esencial. Dios utiliza los medios de gracia mientras nos relacionamos con el estudio de la palabra, en el partimiento del pan y las oraciones con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Podemos practicar también ciertas disciplinas que nos enfocan personalmente en Dios cuando cantamos, adoramos, cuando tenemos un diario de vida y vamos anotando, cuando tenemos momentos de meditación. Eso no son medios de gracia, pero son disciplinas. La iglesia primitiva tenía todas estas prácticas. Debemos cumplir también primero, después de que Cristo nos salva, con el sacramento del bautismo, que revela nuestra inclusión en el cuerpo de Cristo, y luego tenemos que vivir periódicamente practicando la cena del Señor, que muestra que somos obedientes, participando en esta práctica instituida por Cristo y que nos enfoca cada vez que la practicamos en el sacrificio perfecto. El enfoque es en Cristo. Dios nos incluyó en su cuerpo cuando nos salvó. No somos islas en la vida cristiana, somos eslabones de una cadena, y la vida cristiana y la práctica de estas disciplinas y la utilización de los medios de gracia es un asunto personal y también corporativo. Ni la participación en la vida y actividades congregacionales, devocionales, sustituyen la práctica de las disciplinas espirituales personales, y tampoco las prácticas devocionales privadas y personales sustituyen las prácticas públicas. En muchas ocasiones, jóvenes me han abordado para decirme que quisieran tener un ministerio como el que he logrado con la gracia de Dios. Ellos me han comunicado que les revele el secreto del éxito de un ministerio. Otros jóvenes y aún pastores se han acercado para decirme si puedo orar por ellos para traspasarles la unción. Es triste que la gente piense así. Les he preguntado qué sería lo que ellos quisieran que les traspasara, y todos han coincidido en que lo que quisieran recibir es la habilidad de predicar, de enseñar, de orientar y aconsejar a las personas. Sería hermoso y sencillo que Dios haya determinado que solo traspasemos la unción y todas esas habilidades fueran traspasadas automáticamente, milagrosamente. Entonces, ¿para qué estudiamos? Es una errónea forma de ver la vida cristiana y la forma como Dios obra. Es Dios quien nos traspasa su gracia, y por su gracia nos entrega la salvación que no podemos obtener, pagar ni mantener. Es Dios que por su gracia también nos permite la santificación. Déjeme hablar de mi inocente viaje para comprender mi necesidad de intimidad. Le aconsejo a las personas que vean el programa de radio, escuchen un programa de radio y televisión, porque sería lindo que pudiéramos escoger nosotros a un pianista talentoso que nos traspase por algún medio sobrenatural todos los años de estudio, todos los años de práctica, todos los años de sacrificio, para que nos convirtamos en una copia humana de los talentos que el gran músico tiene. Por eso le digo que tiene que instruirse. Yo no puedo traspasarle esto, le estoy enseñando.
Eso no existe en la vida profesional, tampoco en la vida cristiana. Convertirse en un pianista famoso, un violinista admirado, un jugador de fútbol exitoso, un carpintero famoso, requiere de tener disciplina en las habilidades que Dios nos dio. Quienes aman la disciplina están dispuestos a cumplir con todos los lineamientos y sacrificios que impone la disciplina. Son exitosos cuando aman sus vidas, cuando aman los planes divinos para sus vidas y saben que no existe otra manera de vivir la vida fructífera que Dios planificó. Usted no puede vivir la vida sabia de otra manera, sino comprendiendo la verdad y practicándola. Cuando comprenden quién debe convertirse, la disciplina que se requiere para llegar a ser lo que su Creador quiere que sea, y lo hace, su vida va a ser transformada. Llegó un día en que yo comprendí que quería ser exitoso, muy adolescente, aunque no sabía ni qué era el éxito ni sabía cómo obtenerlo. Puse en mi mente no ser fracasado, evitar ser mediocre. Determiné poco a poco que debía perseguir ser lo que Dios quería que sea y que debía desarrollar la disciplina que Dios demanda para que llegue a hacer lo que Dios quería que haga, si quería llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Por eso, como estudiante, dije, prefiero sentarme adelante y escuchar para aprender que estar haciendo desorden. Así poco a poco fui encarrilando mi vida en las líneas del tren de la voluntad divina para mi vida. Y eso es precisamente lo que usted debe hacer. Si quiere convertirse en una persona que desarrolle intimidad con Dios, la que Él demanda, si quiere aprender a tratar a los demás, a enfrentar sus dificultades, a vivir la vida de trabajo sabiamente, uno de sus mayores deseos debe ser convertirse en una persona madura. Eso ocurrió conmigo. Yo quería saber cómo vivir con sabiduría, cómo enfrentar los conflictos, cómo relacionarme. Yo quería saber cómo desarrollar mi vida familiar y conyugal, así como mi vida eclesiástica, laboral, de liderazgo. Y aprendí. Pasaron los años y poco a poco me fui dando cuenta que la madurez no se consigue fácilmente y que por el solo hecho de ser cristianos no somos maduros. Me fui dando cuenta que tenía que ir transformando mi manera de pensar, adquiriendo conocimiento bíblico de personas sabias, aplicando la verdad en forma disciplinada y consistente, escuchando consejos, aceptando exhortaciones. Aprendí que el estudio de la palabra, la instrucción bíblica recibida de siervos de Dios bien preparados, no de alguien que nunca ha estudiado. ¿Cómo puedo aprender? La aplicación de los principios aprendidos disciplinadamente iba transformando mi vida. Me di cuenta que me debía arrimar a buenos árboles para tener buena sombra, que tenía que elegir buenos maestros en distintas áreas de mi vida para aprender a vivir. Me di cuenta que un buen pastor, un buen teólogo, un buen predicador, un buen conferencista, un buen consejero, un hombre de Dios bien preparado e íntegro, era lo que tenía que elegir para aprender. ¿Cómo usted puede aprender de alguien que no sabe cómo enseñar, que nunca ha estudiado para hacerlo? Elegí hombres de Dios, íntegros, para que esas distintas áreas de mi vida ministerial me sirvan de modelo digno de ser imitado. Me di cuenta de que debía amar a Dios por sobre todas las personas, cosas e instituciones, que debía amar la verdad, que debía amar la santidad, que debía tener cercanía con Dios, buscar ser íntimo, orar con sencillez, confesar con sinceridad mis pecados, arrepentirme de ellos genuinamente y cambiar. Aprendí que tenía que escudriñar las Escrituras regularmente, no para leerlas, sino para aprender a vivir y aplicarla, buscar comprenderla bien, interpretarla con excelencia, apropiarme de sus verdades con disciplinas, vivirlas con regularidad y responsabilidad. Hay personas que me dicen, yo quiero casarme, quiero tener un lindo matrimonio. No ocurre si no hace esto. Usted tiene que aprender a vivir. Uno de los momentos cruciales de mi camino fue comprender que debía conocer la razón de mi existencia. ¿Por qué vivo en este mundo? Me di cuenta que solo podía convertirme en el hijo cercano que Dios desea y aprender a vivir basado en convicciones era esencial.
comprendí que Dios no me permitía relacionarme con las personas para solo convivir, sino para aprender a vivir, para que me vaya pareciendo cada vez más a Él. Comprendí que Dios no permitía o provocaba circunstancias solo porque así es la vida de los hombres, sino que Él quería que aprenda a vivir, que me asemeje cada vez más a Él. Por eso permitía aún experiencias dolorosas. Comprendí que Dios nos dejó medios de gracia, sacramentos que debemos utilizar, que nos provee, y que si queremos ser íntimos y enfocar nuestra vida en su salvación, en su santificación, en su señorío, debemos practicar regularmente disciplinas que nos permiten desarrollar intimidad con el Todopoderoso. Muchas personas quieren tener un buen matrimonio, ser buenos trabajadores, buenos padres, sin estudiar y aplicar la verdad. Me di cuenta que Dios no pide que disciplinadamente adoremos, cantemos y leamos la Biblia y escuchemos sermones en el templo junto a nuestros hermanos solo para pasar el tiempo. Que también lo hagamos en forma privada, no para elegir vivir religiosamente. Me di cuenta que no acepta Dios que los medios de gracia sean rutinas que practicamos a la rápida, aún manteniendo pecados. Y tampoco que elijamos disciplinas personales como leer la Biblia o como tener momentos de meditación o como separarse por unos días en ayuno, que no tienen que ser rituales, un sistema mecánico de liturgia, sino para que sea un medio para disfrutar, acercarme a Dios en comunión, en mi conversación, en mi cercanía, en la relación del conocimiento de Dios y la verdad, que nos permiten mantener nuestro enfoque y relación de intimidad, porque nos ha provisto de la salvación. No es nuestro enfoque en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios hizo y que nosotros podemos hacer por la santificación que Él provee. Comprendí que para llegar a tener intimidad con Dios que nos permite vivir la vida piadosa, debemos tomar dos determinaciones esenciales. Debemos conocer lo que según Dios debemos llegar a ser. Y debemos conocer cuáles son las disciplinas que nos permiten ser lo que Dios exige que seamos. ¿Comprendido? Hablemos de la adquisición de la visión. Determinar conocer lo que según Dios debemos llegar a ser. Este es un momento fundamental para nuestra vida. Es fundamental que el cristiano no se imagine cómo puede mantener su comunión con Dios regularmente, sino que estudie y se convenza de que Dios está siempre dispuesto a tener comunión. Nos creó para que seamos íntimos con Él y demanda que sigamos sus instrucciones para lograrlo. Hay personas que se cansan de que no aprendieron en una iglesia, que sus pastores no eran íntegros, y luego no asisten a ninguna. Aunque usted no lo crea, Dios planificó nuestra felicidad, aunque la gran mayoría nunca la experimente por estas actitudes necias que adquiere. Dios diseñó la vida cristiana para que nos permita vivir una vida abundante, una vida fructífera, una vida feliz, porque sus propósitos siempre son buenos y Dios nos creó con propósito. Estudie 1 año, 2 años con nosotros, practique la verdad, a ver cómo va a ser su vida. La realidad indica que si Dios planificó nuestra felicidad y nos ha dado todos los recursos que necesitamos para ser felices, es nuestro deber utilizar los recursos. La realidad también nos indica que si la mayoría de las personas viven infelices o no han entendido la felicidad, eligen no ser felices o no saben cómo vivir conforme al propósito de su creación. Nuestro deber es obtener el conocimiento de Dios. Él sabe para qué y por qué nos creó, pero si usted está bajo un líder que no entiende la Biblia ni sabe enseñarlo, nunca lo conocerá. Si seguimos nuestras ideas, nunca seremos lo que Dios quiere que seamos. Debemos dejar de depender de nuestro conocimiento y obtener el conocimiento que Dios tiene sobre el futuro que Él quiere que tengamos, la salvación que recibimos. Pero si usted tiene un mal pastor, mal preparado, buena persona, nunca lo aprenderá. Leí acerca de Bruce Lee, el experto en artes marciales. Cuando un artista en artes marciales quería aprender
Le consultó qué debía hacer para poder aprender bien tan estricta disciplina. Bruce buscó 2 tazas, ambas llenas de líquido. Bruce le dijo: la primera taza representa todo el conocimiento que tú tienes acerca de las artes marciales. La segunda taza representa todo el conocimiento que yo tengo sobre las artes marciales. Si quieres llenar tu taza con mi conocimiento, primero tienes que vaciar la taza que contiene tu conocimiento. Usted no puede ser un cristiano sabio, saludable, si no saca el conocimiento. Peor si escucha el error de las enseñanzas de otros. Toda persona que realmente quiere conocer cuál es el propósito que Dios tuvo al diseñar su vida, tiene que escoger no depender más de los errores, de las falsas ideas, de las percepciones o el conocimiento limitado que ha adquirido con el paso de los años con respecto al propósito de Dios. Y buscar líderes sabios, bíblicos, depender del conocimiento de lo que Dios enseña en su palabra, del creador de la vida, del ser humano, que hace todo con propósito. Mientras más esté abierto a aceptar la revelación bíblica, mientras más esté dispuesto a creerle a Dios, someterse a líderes sabios, bíblicos, mientras más decida someterse a las ideas y la ética bíblica, más conocerá la verdad y más su espíritu dominará a su carne. Dios nos creó para su gloria, para que vivamos disfrutando la relación con Él, y eso lo logramos conociendo a Dios, disfrutando de la intimidad que Él quiere que tengamos mediante los medios que Él ha establecido para que la tengamos, los medios de gracia, orando al Señor, estudiando la palabra, practicando comunión con los hermanos, aprendiendo. Quien tiene el deseo de ser como Dios quiere, tiene que hacer lo que Dios le manda. Debemos saber qué es lo que Dios tuvo en mente cuando nos dio la vida. Escuche lo que dice el apóstol. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Escuchó, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Está tratando de ser eso usted? Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Eso es lo que va a ocurrir. Nos salvó por su gracia, nos santifica por su gracia y nos glorificará por su gracia. Dios nos asegura que todos sus hijos deben llegar a ser lo que Él determinó que sean, porque ese es su plan. Él con toda seguridad cumplirá su parte. No llegaremos a ser como Él es por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo nos salvó, porque Dios nos santifica, porque Él demanda que seamos santos y que hagamos aquello que glorifica a Dios. Él inicia con la salvación, nos llena con toda seguridad y nos va llevando a la glorificación. Debemos ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, estudiando la verdad, practicándola. Debemos mantener en mente lo que Dios ha planificado para nosotros. Debemos estar conscientes de cómo Él está trabajando para que lleguemos a ser perfectos y que mientras somos imperfectos y mientras se nos sigue proveyendo de santificación, Él nos provee de todo lo que necesitamos para que vivamos quieta, reposada, santamente. Ese es el problema de los mendigos, que reciben y no hacen lo que deben. Todavía no somos los que Dios planificó que seamos, pero debemos saber qué debemos hacer para que vivamos como Él quiere que vivamos, mientras el Espíritu Santo nos va santificando hasta que llegue el día de la glorificación en que seremos, por su gracia, tal como Él es. Juan nos asegura que no por nuestros méritos, sino por el mismo amor y poder de quien nos salvó y nos santifica, también seremos transformados y seremos como nuestro Salvador. Escuchen lo que Juan dice. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, dice Juan. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios,
porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Falta todavía, somos imperfectos, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, santos como Él es puro. No es que por esto vivimos como nos da la gana. Si hacemos eso, tal vez nunca ha conocido a Cristo. Esa es la verdad que Dios revela. Y para lograrla existe un elemento esencial que es parte de nuestra responsabilidad. Dios nos garantiza que cuando Cristo venga por nosotros, nos transformará para que seamos como Él. Hasta que Cristo regrese y nos haga perfecto, nosotros tenemos la responsabilidad de participar de los medios de gracia, la oración, la apropiación de la verdad y su conocimiento, la comunión con los hermanos y practicar disciplinas que nos permitan enfocar en el Dios que nos exige y provee santidad. El escritor de Hebreos dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Recibimos la orden de ser santos, aunque estamos siendo santificados, porque sin la santificación no podemos hacer nada que provea santidad. Se nos advierte que sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin que la persona sea cristiana genuina, sin que esa persona haya recibido la salvación por gracia, sin que por el mismo Dios que le salvó esté siendo santificada y esté viviendo en santidad, la persona no puede ver a Dios. Pero si es un hijo de Dios, lo verá. Conclusión. No debemos creer que somos salvos por las buenas obras y tampoco que somos santificados por ellas. Pero sí debemos saber que no tenemos que acomodarnos en la santidad que Dios nos provee. También debemos perseguir la madurez y hacer todo esfuerzo para vivir en paz con todos los hombres, y cuando se pueda, y luchar por actuar como santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Está dispuesto a vivir así? Va a ser una vida extraordinaria, se lo firmo, se lo aseguro.